Dios te bendiga y Dios te guarde. Estás en el programa Un Consejo de Dios. Te habla el pastor Armando Ruiz, desde Sevilla, España. Toma tu Biblia conmigo. En el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo número 15 y versículo número 16. Proverbios 14, 15 y 16. Dice ahí su palabra: el ingenuo todo lo cree, el prudente mide bien sus pasos, el sabio teme y se aparta del mal, el insensato es insolente y confiado. Hoy vamos a ver en el libro de Proverbios 4 diferentes tipos de personas en las que podemos ver diferentes comportamientos. Dice Proverbios 14, versículo 15: el ingenuo, que todo lo cree, el prudente, que mide bien sus pasos, el sabio, dice el verso 16, que teme y se aparta del mal, y el insensato, que es insolente y confiado. Y ahora, una buena pregunta sería: ¿cuál de estas 4 tipos de personas eres? ¿Ingenuo, prudente, sabio o sabia, insensato o insensata? ¿Con cuál de estos 4 figuras de personas te sientes identificado o identificada? Porque aquí el Señor nos dice que el ingenuo todo lo cree. Luego, nos estamos viendo como la Biblia nos dice que la persona que todo lo cree es una persona ingenua. Y todos saben lo que es una persona ingenua. Una persona ingenua es una persona que no tiene maldad, una persona que nunca ve el mal en nada de lo que ve o de lo que le dicen. Una persona, digamos que nunca se enfada, todo está bien, todo lo ve bien, pero eso dice que todo lo cree. Pero sin embargo, la persona que todo lo cree, dice la Biblia que es ingenuo. Luego tenemos que entender que no todo aquello que ocurre tenemos que creérnoslo. Incluso el apóstol Pablo en la Biblia nos lo decía: escudriñadlo todo, pero desechad lo malo. Que todo lo escudriñemos, que todo lo leamos, que todo lo contrastemos, pero que desechemos aquello que no viene de parte de Dios. Para que no seas ingenuo o para que no seas ingenua, recuerda, no lo creas todo. Y cuando digo no lo creas todo, no me refiero a la Biblia, para nada. Eso puedes estar seguro, segura que te lo puedes creer absolutamente todo lo que dice la palabra. Todo, porque es palabra de Dios. Me refiero a acontecimientos que se viven diariamente. Recuerda una cosa, y nunca olvides esto: el corazón del hombre es engañoso, más que todas las cosas. Lo que tenemos que entender, que el ser humano nace ya con eso dentro de su corazón. La mentira, el engaño, el niño pequeño, nadie sabe por qué, pero ya miente. Todos sabemos de que el niño se ha comido un helado, tiene los labios llenos de chocolate y dice que él no ha comido helado. ¿Quién le ha enseñado a mentir? ¿Quién le ha enseñado a no decir la verdad? Es ingenuo, ¿verdad? Porque no se da cuenta que quiere engañar, pero está siendo descubierto. Por eso, mi consejo es: no seas ingenuo. No lo creas todo. Y no creas todo aquello que está fuera de la voluntad de Dios. Luego sigue diciendo el texto: el prudente mide bien sus pasos. Hay que tener muy en cuenta este texto, porque dice: el prudente mide bien sus pasos. Es algo muy importante en la vida, medir bien los pasos.
Toda persona que se adelanta, que va ligero, estresado, estresada, de aquí para allá, sin meditar, sin pensar, sin tener en cuenta aquello que llega a su vida, que llega a su mano, que llega para poder hacer o deshacer, luego se arrepiente. Y se arrepiente porque se ha dado cuenta de que no ha ido con tranquilidad, con dominio propio, con mansedumbre. Se ha dado cuenta de que podía haber hecho las cosas mejor y no las ha hecho. Se ha dado cuenta de que podía haber hecho de otra manera las cosas si hubiera sido un poco más prudente. Recuerda lo que dice el prudente: mide bien sus pasos. El Señor nos enseña prudencia. El Señor nos enseña a no correr más de lo debido. El Señor nos enseña a no querer acaparar más de lo que no podemos. El Señor nos enseña a no gastar más de lo que no tenemos, a no comprar más de lo que no podemos pagar. Eso es una enseñanza muy clara. Por eso el prudente mide bien sus pasos, mide bien tus limitaciones, mide bien hasta dónde llegas, mide bien hasta lo que puedes hacer o no puedes hacer, mide bien hasta dónde puedes llegar y dónde no puedes llegar. Para que seas prudente, tienes que saber muy bien cuáles son los límites y cuáles son nuestras capacidades que tenemos. El verso 16 dice: el sabio teme y se aparta del mal. ¡Qué gran enseñanza! La persona sabia es la que se aparta del mal. Y cuando dice el mal no se refiere al diablo, no se refiere al demonio solamente. No se refiere a aquello tenebroso o aquello demoníaco. No se refiere al mal en el sentido de enemigo de Dios, no. Se refiere al mal de forma genérica. El sabio teme y se aparta del mal. Dos cosas: teme y se aparta. Teme y se aparta porque sabe que luego habrá consecuencias en aquello que ha hecho o en aquello en lo que se ha metido si no ha sido sabio. ¿Quién se introduce en asuntos oscuros, en asuntos fuera de la ley e intenta salir airado? ¿Quién? Puede salir una vez, puede salir dos, pero ¿y la tercera? O estas personas que roban, puedes robar una vez, te puede salir bien, puedes robar dos también, pero ¿y la tercera o la cuarta? Seguro que te van a coger. ¿Por qué? Porque no te estás apartando del mal. Cuidado, apártate también de las malas influencias. Apártate de aquellas personas que no te dan buenos consejos. Apártate de aquellos amigos, amigas, conocidos o conocidas que no te dan buenos consejos, que no te respetan, que no respetan a tu marido o no respetan a tu mujer. Apártate de ellos, porque eso va a ser como una pequeña gota que va a caer y antes o después va a provocar una erosión en tu vida. Apártate de esas personas que te invitan a que desobedezcas a Dios, que te invitan a que vayas aquí o que vayas allí, que esto no es malo, que aquello tampoco. Apártate de esas personas, como dice aquí el Proverbio 14, verso 16. El sabio o la sabia, teme y se aparta del mal. El Señor nos enseña en su palabra que el principio de la sabiduría del ser humano es el temor o el respeto a Dios. No el temor de miedo, sino el temor de mantener una distancia, un respeto, una reverencia a lo que significa y simboliza la divinidad de nuestras vidas. Y el último texto que vemos es la segunda parte del verso 16 del Proverbio 14, donde dice: el insensato es insolente y confiado. La palabra insolente significa atrevido o atrevida, que no piensa bien las cosas, que no medita, que lo hace muchas veces sin sentido, y lo llama como persona insensata, persona que no tiene sensatez, persona que no piensa bien las cosas 2 o 3 veces, sino que lo hace simplemente porque así lo ha sentido, o porque sí lo ha querido, o porque simplemente se lo han dicho. Cuidado, porque el insensato es atrevido y confiado, y cuando las personas son confiadas, se meten en un montón de problemas. Cuidado, piensa bien las cosas antes de actuar. Conoce bien a las personas antes de profundizar en amistad con ellas. Pídele a Dios que te dé sabiduría,
quieres ser sensato y no insensato o insensata, quieres conocer la voluntad de Dios, no seas atrevido, no seas descarado ni descarada tampoco, porque así son los insensatos. Mantén siempre una distancia con las personas, mantén siempre una distancia con aquellos que están en un lugar más privilegiado o de más responsabilidad. Mantén siempre una distancia, porque eso es lo que Dios quiere. Así serás una persona sensata. Muchas personas carecen de esto, carecen de sensatez y luego se meten en muchos problemas porque son atrevidos y porque van siempre, digamos, desconfiando y van siempre creyendo que ellos son o que ellas son los que más saben y los que nunca tendrán problemas. Este es mi consejo de Dios en este día. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te espero mañana en un nuevo programa. Puedes escuchar mis audios en mi canal de YouTube Devocional Un Consejo de Dios o en www.radiotierraprometida.com. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobuses es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.